Hola hermanos, buenas tardes. Les pedimos que inclinen su rostro para hacer una palabra de oración para estudiar la lección de esta semana. Padre eterno que estás en el cielo, bendito seas, Señor. Te alabamos, te glorificamos, magnificamos tu nombre. Que tu Santo Espíritu pueda venir a traernos palabra de vida para la vida eterna y que y sea de bendición y para la honra y gloria tuya la lectura de la lección de escuela sabática. En nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a ir en la lección para el 18 de julio del 2020. Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Qué interesante título, ¿no? Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Vemos en el libro de San Marcos, los invito a tomar su Biblia o escuchar la palabra. Tengan seguridad que la estamos sacando de la Biblia, la palabra de Dios, en lo que la Biblia dice a través de la Biblia. San Marcos capítulo 8 del 22 al 26. Vamos a San Marcos capítulo 8 del 22 al 26. Miren, voy a empezar del 21 y les dijo: ¿cómo es que aún no entendéis? Y vino a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando de la mano al ciego, lo condujo fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniendo sus manos sobre él, preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: veo los hombres como árboles que caminan. Entonces le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y envió a su casa diciendo: no entréis en la aldea ni lo digáis a nadie en la aldea. Jesús sanó a esta persona y le dijo que no entres en la aldea ni lo digas a nadie de la aldea, que no le dijera a nadie. Entonces eso nos muestra que cuando hagamos algún bien, pues no digamos, no andemos diciendo estoy haciendo este bien a esta persona, sino que Dios lo ve, y eso es lo que cuenta. Vamos a San Juan. Vamos a San Juan capítulo 4, versos del 3 al 34. Este es para poner la mesa para la lección de cómo ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Vamos al capítulo 3 al 34. Dejó Judea y otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, y dijo a su hijo José: y está allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta, las 3 de la tarde, y vino las 12 del día, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues los discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer de Samaria le dijo:
¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber, yo que soy mujer de Samaria? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dice, dame esa agua porque yo no tengo, para que yo ya no tenga sed, ni venga a sacarla hasta acá. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido, y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora es tu marido, esto has dicho, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no veis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer le dice, sé que el Mesías ha de venir, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer, pero ninguno dijo, ¿qué preguntas o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, vinieron a él, en tanto sus discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, ¿le habrá traído algo de comer alguien? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Palabra de Dios. Qué bendición, ¿verdad? La historia esta de la mujer del pozo es del pozo de Jacob es una historia muy explicativa de cómo una persona es tocada por el Espíritu Santo, y qué bendición haber sido tener la bendición de haber platicado con Jesús, Dios mismo, en la tierra, ¿verdad? Y a eso es lo que somos llamados nosotros también, a algún día no muy lejano, estar en la presencia del Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, y poder ser dignos de estar en su presencia, ¿verdad? La siguiente lectura bíblica para el estudio de la lección de esta semana la encontramos en Juan 1:40. Juan 1:40. Y dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y le habían seguido. Habían seguido a nuestro Señor Jesucristo. Habían seguido a nuestro Señor Jesucristo en el 41. Y halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que si lo interpretares es el Cristo. Así nosotros debemos de decir, Cristo está haciendo grandes cosas en mí, Cristo lo he encontrado,
me he dejado encontrar, o Él siempre nos anda buscando. Él vino a buscar lo que se había perdido y estaba perdido, y hoy me dejé de ver de mi Señor para seguirle, ¿verdad? Seguimos con las lecturas bíblicas. Vamos a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos 28 al 34. Capítulo 12, versos 28 al 34. Y uno de los escribas que los había oído disputar sabía que les había respondido bien, y vino y le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es la Shema Israel. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, porque hay un Dios y no hay otro fuera de él. Y al amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y al amar al prójimo como a sí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y viendo Jesús que el que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya alguno osaba preguntarle. Ese es el 34. Y por último, estamos poniendo la mesa sobre el estudio de la lección de escuela sabática para el sábado 18 de julio del 2020. Bueno, en la iglesia se da el repaso, pero aquí es parte de nosotros estudiar día a día, ¿verdad? Lo que se lleva a cabo en el estudio bíblico para alimentarnos del maná, del pan de vida, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Leemos de Lucas, Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Aquí está. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Capítulo 23, versos 39 al 43. Y dice, la palabra de Dios dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿no temes tú a Dios, aun estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta el verso 43. Ok, y por último leemos la lectura en Hechos 8. Hechos 8, 26 al 38. 8, 26. Y el ángel del Señor habló a Felipe diciéndote: levántate y ve al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Y regresaba sentado en su carro y leía al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe:
acércate y júntate a este carro. Y corriendo a Felipe hacia el carro, oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré a no ser que alguien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudó delante del trasquilador, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, te ruego de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por otro camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. El versículo para memorizar: y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Jesús el Maestro, ganador de las almas. Al observar cómo obraba Jesús con la gente, aprendemos cómo guiar a otros al conocimiento de la salvación a través de Jesucristo. Al viajar con Él por las calles atestadas de gente de Jerusalén, los caminos polvorientos de Judea y las laderas cubiertas de hierba de Galilea, descubrimos cómo reveló los principios del reino, las almas sedientas, como la mujer del pozo de Jacob. Jesús veía a cada uno a través de los ojos de la compasión divina. Fíjense en lo que dice aquí. Jesús veía a través de los ojos de la compasión divina. La compasión, misericordia, porque sabe que estamos en sufrimiento y estamos en este mundo de dolor. Si has perdido o si ha pasado cualquier otra cosa, ¿verdad? Veía a Pedro no como un pescador rudo y ruidoso, sino como un poderoso predicador del Evangelio. Veía a Santiago y a Juan no como radicales ardientes y de mal genio, sino como proclamadores entusiastas de su gracia. Veía el profundo anhelo de su amor genuino y aceptación en los corazones de María Magdalena, la mujer samaritana y la mujer con el problema del flujo de sangre. Veía a Tomás como un escéptico cínico, sino como alguien que con preguntas sinceras, ya sea que fueran hombres o mujeres, un ladrón en la cruz, un loco poseído por demonios, Jesús lo miraba a través de los... Segundo toque. Solo hay un milagro en toda la Biblia. Solo hay un milagro en toda la Biblia que Jesús hizo en 2 etapas. Esta es la curación del ciego de Belsaida. En esta historia ofrece lecciones eternas para la Iglesia de Cristo hoy. Ilustra el plan de Dios de usar a cada creyente para traer a alguien más a Jesús. La Escritura declara, vino a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Marcos 8:22. Las dos palabras clave aquí son trajeron y rogaron. Le trajeron y le rogaron. Pues le rogaron porque era Dios, y le dijeron, y él curaba y él hacía todo este tipo de cosas. El ciego no vino solo. Sus amigos vieron su necesidad y lo trajeron. Así nosotros debemos ver las necesidades de las demás personas que no están en Cristo y llevarlos a los pies de Cristo.
Sus amigos vieron su necesidad y lo trajeron. Puede que no haya tenido mucha fe, pero ellos sí creían y más porque le veían hacer todas las cosas que hacía. Creían que Jesús sanaría la ceguera de este hombre, cómo curaba leprosos, cómo curaba tantas cosas. El Señor, todas esas enfermedades que Él curó, Él las curó porque Él se las echó encima del pecado que traían esas personas. Hay aproximadamente 25 milagros curativos distintos en el Nuevo Testamento realizados por Jesús. En más de la mitad, un pariente o un amigo había llevado al individuo a Jesús para que lo sanase. Muchas personas nunca vendrán a Jesús a menos que alguien que tenga fe los traiga. Nuestro papel es convertirnos en presentadores, embajadores y acercar las personas a los pies de Jesús. La segunda palabra que es digna de nuestra consideración en Marcos 8:22 es la palabra rogaron. Puede significar suplicar, implorar o exhortar. Implica un pedido más suave, amable y gentil que una demanda ruidosa y bulliciosa. Los amigos de este hombre amablemente suplicaron a Jesús creyendo que tenía tanto deseo como el poder de ayudar a este hombre. Puede ser que el hombre no haya tenido fe en Jesús, podría sanarlo, pero sus amigos sí. Algunas veces debemos llevar a otros sobre las alas de nuestra fe. ¿Por qué crees que el ciego, que sanó al ciego en 2 etapas? Para que creyese, porque había tal vez incredulidad en él y qué lecciones tiene la historia para nosotros hoy como testigos de Jesús. Hay un versículo que dice a Dios le interesa que para agradarle que tenga uno fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si vemos en la historia de cuando sanó al siervo del centurión, este tenía mucha fe y no era del pueblo judío, pero vemos cómo Jesús se agrada en la fe de las personas, en la fe, el anhelo de creer, de saber que Él es Dios Todopoderoso, que es Emmanuel, Dios con nosotros, y que Él es poderoso en socorrer y levantar, y misericordioso y clemente. Entonces llega con la experiencia propia en la vida, ¿verdad? En la experiencia propia en la vida. Mencionábamos en días pasados cómo la experiencia que cuenta el pastor Alejandro Bullón de que él se perdió en la selva y que él necesitaba tener un contacto con Jesús porque él pues se podía morir, y cómo él vio o sintió que un indígena le ayudó a salir del lodazal donde se encontraba y lo llevó a salvo a la tribu, ¿verdad? Igualmente son testimonios, ¿verdad?, de vida que puede haber. Es posible que nosotros tampoco veamos a la gente con claridad. Los vemos a veces como árboles que andan en forma vaga y sombría, como candidatos para el reino de Dios. Dios no ve tu situación actual, Él ve la situación que tu vida en las manos de Él, el gran alfarero, puede llegar a ser como un hijo coheredero de las mansiones celestiales. Así es que la persona tiene que venir a Dios en la condición que se encuentra, y Él limpiará, lavará, curará las heridas de la oveja con las piernas quebradas. Entonces, el tiempo de redención, de salvación es hoy. Nunca lo dejen para mañana, porque el mañana no es seguro de que lo tengamos. Entonces, ¿qué crees que nos lleva a veces a no ver claramente a las personas?
que no las estamos mirando con los ojos de Dios. Necesitamos ver a todas las personas a través de los ojos de Cristo, como sabiendo que Dios vertió su sangre en el madero también por ellos, al igual que por nosotros. Además de esta lección obvia sobre cómo Dios nos usa para llegar a las personas, ¿qué más podemos aprender de esta historia? ¿Qué podría enseñarnos, por ejemplo, acerca de los aspectos médico y espiritual pueden tener parte en la curación y el ministerio de los perdidos? En la medicina se encuentran estudios donde se usa el efecto placebo. ¿Qué quiere decir el efecto placebo? Y ha tenido resultados que han mejorado. De un estudio de 100 personas, a 50 se les van a dar pastillas de agua y a otras 50 se les van a dar pastillas con químico. Entonces resulta que a veces de las pastillas de agua, con la gente que tiene fe que en el medicamento que se está tomando, aunque no tenga una sustancia químicamente que vaya en pro de ese beneficio, hay personas que la mente tiene mucho que ver en la curación de estas personas. Entonces la fe mueve montañas. Entonces también se aplica en el terreno físico y espiritual de cada una de las personas, ¿verdad? Eso es lo que se puede. Y si vamos a la parte del lunes, una lección sobre aceptación, al plasmar para ellos lo que significa ver a cada individuo desde una nueva perspectiva, Jesús les enseñó a sus discípulos cómo ver a las personas a través de los ojos del cielo. Su visión de la gente era radical, los veía no como eran, sino como podían llegar a ser. Es lo que les mencionaba. Dios nos ve no como somos, sino como podemos llegar a ser. Jesús vio al hijo del trueno, a Juan, que le decían hijo del trueno, como el discípulo amado al final de sus días. Vamos en un crecimiento en edad y de gloria en gloria. En todas sus interacciones, como las personas la trataban con dignidad y respeto, a menudo sorprendía a sus discípulos por la forma en que trataba a las personas. Esto es especialmente cierto en su interacción con la mujer samaritana. The Archaeological Study Bible, Biblia de Estudio Arqueológico, hace esta observación interesante sobre la relación entre los judíos y los samaritanos. La grieta entre los samaritanos y los judíos se remonta a un periodo temprano. Según Segunda de Reyes 2:17, los samaritanos eran descendientes de pueblos del norte de Israel a raíz del exilio de 1722 a.C. Combinan la adoración de Yahweh con prácticas idolatras. Además de estas prácticas idolátricas, establecieron un sacerdocio rival y un templo rival en el monte de Gerizim. Estaba siguiendo una amiga que está en Facebook, que estaba explicando algo acerca de esto, una amiga que algún día espero ir a conocer. Ella se registra en Facebook como la chica hebrea, y ella estaba explicando algo precisamente acerca de estos dos sacerdocios y que los samaritanos aún en este tiempo están ahí en Jerusalén, pero ellos son descendientes de las 10 tribus que que pues cayeron en idolatría porque quisieron adorar a Dios como Caín, como a ellos les diera su gana, y la adoración a Dios no es como a nosotros nos dé nuestra gana, es como Dios quiere ser adorado. Considerando tales diferencias teológicas con los samaritanos, los discípulos debieron haber quedado perplejos cuando Jesús eligió la ruta samaritana a Galilea. Se sorprendieron de Jesús no se dejara arrastrar por el debate religioso y apeló directamente al anhelo de la mujer samaritana de aceptación, amor y perdón. Eso es lo que somos llamados a hacer: aceptar a todas las personas, amarlas y perdonarlas y mostrarles el perdón de Dios, ¿verdad?
Y era el tiempo de que la separación que Jehová Dios había hecho a través de estos dos pueblos, que era tener un linaje apartado para que viniera el Mesías, pues ya era obsoleto, ¿no? Ya por así decir, si el propósito de que Dios tenía a que los hijos de Israel se casaran solamente con las hijas de Israel es conservar la simiente, conservar las generaciones de manera que Cristo el Mesías pudiera venir en un pueblo, ¿verdad? Y pues ya ahora, ya estando Jesús en la tierra, ya se esparció el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Porque tenía que ver de la simiente de las arena del mar de Abraham, pues, porque le dijo Dios a Abraham, tu simiente será, y la simiente es Cristo, ¿verdad? En Juan 4 del 3 en el Evangelio de Juan del capítulo 3 al 14, como leíamos ahí la historia de la mujer samaritana. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer a la conversación de Cristo con ella? Pues ella salió eufórica, dejó hasta el cántaro y se fue a compartir lo que Jesús, ella creyó que Cristo era el profeta, y cómo ella bebió de la agua de vida y se convirtió en una fuente para traer a toda la ciudad a los pies de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos a esta experiencia y cómo amplió su visión? La visión que amplió Jesús en esta visión fue ese llamado que se le hizo a las, de cuenta, a las 10 tribus caídas, se les hizo ese llamado a través de esta mujer, ¿verdad? Entonces eso es lo que podemos ver en la eterna lección que Jesús anhelaba enseñar a sus discípulos y a cada uno de nosotros es simplemente esta. Los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina. Fíjense, lo que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina. ¿Quiénes son las personas a quienes debido a la influencia de su propia cultura y sociedad tiendes a ver desdeñosa? ¿Cómo falta el respeto? ¿Qué debes de cambiar tu actitud y cómo debe suceder ese cambio? Pues dejándonos transformar por el Espíritu Santo, dejándonos usar por el Espíritu Santo, y hasta aquí llega la lección en el día lunes. Ahí viene, vamos a seguir con la del martes. Comienza donde estás. Alguien ha dicho con razón, en la vida el único lugar para comenzar es donde estás. Pues claro, porque una gente dice, ay, no, es que espero consagrar más, espero dejar el alcohol para ir a la iglesia, y no, es donde puedes comenzar, porque no hay otro lugar para comenzar sino donde estás. Jesús se enfatizó el principio en Hechos 1:8, donde declaró, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje de Jesús a sus discípulos era demasiado claro como para ser malentendido. Comienza donde estás, testifica donde Dios te ha colocado, en lugar de soñar con mejores oportunidades, comienza con quienes te rodean. Mira con los ojos de Dios las posibilidades más cercanas a ti. No necesitas ser la persona más educada del mundo, la más elocuente o la más talentosa. Por útiles que puedan ser algunos de esos dones, si se usan correctamente, al final todo lo que necesitas es tu propio amor por Dios y tu amor por las almas. Y ahí se resumen los 10 mandamientos. Y los 2 mandamientos, tu amor por Dios y tu amor por las almas. El amor por Dios por hacer válido el sacrificio que Él ya hizo en pago por nuestros pecados para redimirnos,
hacerlo extensivo a todas las almas, a todos nuestros seres conocidos, a todos nuestros familiares, y estar dispuesto a testificar. Dios abrirá el camino para que lo podamos hacer. Volviendo a la historia de Andrés y su enfoque para testificar, la experiencia de Andrés nos dice mucho. Él comenzó por su propia familia. Primero compartió con su hermano Pedro, desarrolló una relación cordial con un niño pequeño, luego le proporcionó a Jesús el material para un milagro, y Andrés sabía exactamente qué hacer con los griegos. En lugar de debatir sobre teología, percibió su necesidad y les presentó a Jesús. El arte, es un arte, así como alguna persona puede tener novia, entonces es un arte también, dice. El arte de ganar almas de manera efectiva es el arte de construir relaciones positivas y afectuosas. Piensas en las personas más cerca de ti y pueden no conocer a Jesús, sienten en su vida a alguien compasivo y afectuoso, ven en ti una paz y un propósito que anhelan. ¿Es tu vida un anuncio del Evangelio? Hacemos amigos para Dios al compartir a Jesús, se convierten en amigos cristianos y finalmente cuando compartimos el mensaje de Dios, de la verdad bíblica del tiempo del fin, también pueden convertirse en cristianos adventistas del séptimo día. Pues ese es el anhelo, ¿verdad? Es el anhelo que el Espíritu Santo nos pueda usar para traer las almas a los pies de Cristo. ¿Por qué a veces puede ser tan difícil guiar a nuestros familiares y parientes a Cristo? Es más difícil predicar en nuestra Jerusalén, nuestros familiares, como Cristo mismo lo reconoció cuando Él no pudo convencer a los galileos que no tenían fe y no creían, y no pudo hacer milagros en Galilea porque ellos lo habían visto crecer desde pequeño y pues hay una resistencia a tener el contacto humano de lo humano a lo divino en los embajadores cercanos, en las transformaciones. Pero sin embargo el Espíritu Santo es el que puede hacer esto posible, aún tal vez después de cuando nosotros no estemos más. El Espíritu Santo, nuestra misión, nuestra labor es presentar el Evangelio, hablar de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en nosotros, y la labor del Espíritu Santo. No nos confundamos, la labor del Espíritu Santo es la que va a traer las almas al convencimiento y al arrepentimiento. El arrepentimiento, el nuevo nacimiento es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. A nosotros nos conviene ser los testimonios, los ejemplos de conversión que el Espíritu Santo está usando en esta vida para ser convertidos y transformados. Y a través de ese testimonio el Espíritu Santo deja en prueba, en evidencia, una evidencia de que es real, de que es poderoso en transformar y convertir, y que es poderoso en darte un nuevo corazón, un nuevo comienzo, en que el hombre viejo ha muerto y las cosas nuevas hechas son a los que andan en Cristo y los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante esta lección, hermanos, y la vamos a dejar hasta aquí. Esta fue la lección del martes, pero estoy tantito entumido aquí nada más. Déjenme estirar la pierna y le continuamos mejor, porque luego en veces no la terminamos. Oh, Dios santo. Ay, me entumí. Pero vemos aquí, miren, aquí viene una lección muy importante, la del miércoles. Es muy importante cómo lidiar con las personas difíciles. Jesús era un especialista en el trato con las personas difíciles.
Por tanto, como sus palabras, como por sus acciones demostraba aceptación. Escuchaba atentamente sus preocupaciones, formulaba preguntas y revelaba gradualmente las verdades divinas. Reconocía el anhelo íntimo de los corazones más endurecidos. Tenemos el ejemplo de Nicodemo, tenemos el ejemplo de otra persona difícil. Veía el potencial en los pecadores más viles. Para Jesús nadie estaba fuera del alcance del Evangelio. Nadie. Ya ven ni el ladrón en la cruz. Jesús ciertamente creía que nadie había caído tan bajo, nadie es tan vil que no pudiera hallar liberación en Cristo. El deseo de todas las gentes, página 224. Jesús miraba a las personas a través de un conjunto de lentes diferentes al resto de nosotros. Veía en cada ser humano un reflejo de la gloria de la creación original. Elevaba sus pensamientos para comprender la posibilidad de lo que podía llegar a ser, y muchos se elevaron al cumplir las expectativas de Jesús para su vida. ¿Qué resulta similar en los llamamientos de Pedro y Juan a un escriba interrogador y sin nombre y ladrón en la cruz? Pues que ellos aceptaban que el Señor, la santidad del Señor. Estudia el abordaje de Cristo para cada uno de estos cuidadosamente. Donde quiera que Jesús iba, veía posibilidades espirituales, veía posibles candidatos para el reino de Dios. Las circunstancias más improbables, llamamos a esta habilidad ojos de crecimiento de iglesia. Los ojos de crecimiento de iglesia son una sensibilidad cultivada para ver las personas como Jesús las veía, como candidatos para el reino de Dios. Jesús también implicaba oídos de crecimiento de iglesia, que tiene que ver cómo escuchar las necesidades no expresadas de los que nos rodean, tiene que ver cómo escuchar el anhelo de los corazones de algo que no tienen, incluso no lo han expresado abiertamente. Tenemos el ejemplo de la mujer del pozo de Jacob. Pídele al Señor que te haga sensible al ministerio del Espíritu Santo en la vida de los demás. Esa es la labor principal que tenemos que tener, que orar al Espíritu Santo para que nos lleve al conocimiento de lo que la persona está viviendo y la palabra que necesita escuchar. Entonces, tenemos el ejemplo de Felipe cuando se acercó al eunuco. Entonces el Espíritu Santo le dijo lo que tenía que hacer, inclusive ni lo conocía ni nada, pero él obedeció. Igualmente nosotros tenemos que, en veces nosotros podemos decir, se me viene a la mente decirle a esta persona estas palabras, pero pues no sé, no tengo ni idea por qué. Entonces usted hágalo. ¿Por qué? Porque tal vez es el Espíritu Santo que le está hablando y le está diciendo, estas son las palabras que esa persona necesita oír. Entonces usted tal vez se puede resistir a decir, pero ¿por qué le tengo que decir yo estas cosas? Porque tal vez es lo que el Espíritu quiere, que usted sea a la persona que le dé estas palabras. Y algunas veces las personas te llegan a decir, eso era lo que necesitaba escuchar. Entonces Dios quiere, por medio de su Espíritu Santo, quiere hablar a través de nosotros. Por eso es importante que cada día recibamos un nuevo bautizo del Espíritu Santo para poder ser de testimonio y de ayuda, trabajar con el cielo y con los ángeles para poder llevar las almas a los pies de Cristo y no ser tropiezo. Pídele al Señor que te haga sensible, ya lo leí. Ora a Dios para que te dé el segundo toque y te abra los ojos para ver las oportunidades espirituales que te ofrece día a día al compartir tu fe con los demás. Eso es muy importante porque a veces en la noche, cuando estamos haciendo una recapitulación de lo que hicimos durante el día, llega el momento en que decimos,
en esta situación yo hubiera actuado de esta manera. Y, 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 y si hubieras actuado de esta manera, hubieras hecho lo que es digno, lo que es justo, lo que es llevado acerca de las almas a los pies de Dios. Pues dice, es como pedir lo que dice Jesús en el mensaje a la iglesia de la Odisea: compra de mí colirio para que puedas ver y discernir. Entonces y vestiduras blancas, eso es lo que, y coma y oro refinado al fuego. Entonces esto es muy importante, de que para poder trabajar con el cielo, para llevar las almas a Cristo, y una voluntad de compartir a Cristo que conoces y amas con los demás. Estarás en un camino de un viaje completamente emocionante para toda la vida. Sinceramente sí, sí es algo, cuando estás con Cristo te pasan cosas que jamás pensaste ver, pensaste vivir. Y tu vida tiene completamente un nuevo significado, un nuevo propósito. Tendrás una sensación de satisfacción y de alegría que nunca habías experimentado. Es la misma alegría y satisfacción que tienen los ángeles al servir a Dios, al hacer su voluntad. Entonces ese es el deleite del cristiano aquí en la tierra, al trabajar para la salvación de las almas y traer las almas a los pies de Cristo. Solo aquellos que trabajan en favor de las almas pueden conocer la satisfacción que puede traer. Así es, mis hermanos, necesitamos, si nunca hemos traído una alma a los pies de Cristo, no tenemos la satisfacción que podemos tener de traer las almas a los pies de Cristo. Es como decir, que la gente te diga, gracias a tu ejemplo, a tu manera de ser, a tu forma de ser, a lo que tú haces, me he inspirado a acercarme más a Dios. Es algo muy bonito. Leemos en la parte del jueves: percibir oportunidades providenciales. El libro de los Hechos está lleno de historias como los discípulos aprovecharon las oportunidades providenciales para el avance del reino de Dios. De un extremo a otro del libro leemos los relatos fascinantes de la historia de la iglesia primitiva y cómo creció, incluso a pesar de los desafíos que enfrentaba tanto internamente como externamente. ¿Hubo desafíos en el inicio de la iglesia primitiva? Sí, tenemos muchas historias en el libro de los Hechos de los Apóstoles que muchas personas muy queridas por nosotros mejor prefieren llamarlo los Hechos del Espíritu Santo. En segunda de Corintios 2, 12 y 13, por ejemplo, el apóstol Pablo cuenta su experiencia en Troas. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, aunque se me abrió puerta del Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Dios abrió milagrosamente una puerta para que Pablo predicara el Evangelio en el continente europeo, y sabía que las puertas que Dios abre hoy podrían cerrarse mañana. Aprovechando la oportunidad y viendo las posibilidades, inmediatamente navegó hacia Macedonia. Nosotros también va a haber el momento en que en alguna oportunidad tengamos el poder de darles una palabra de Dios, un mensaje de Dios a ciertas y cuales personas que de otra manera jamás tendríamos el poder para hablar con ellas. Entonces necesitamos aprovechar el momento y pedir iluminación de Dios para saber qué palabras hablar y decir. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios de la puerta abierta, el Dios que nos brinda las oportunidades providenciales para compartir nuestra fe. A lo largo del libro de Hechos vemos Dios trabajando, se abren las puertas, ciudades, provincias, países y sobre todo corazones individuales, y por lo cual yo digo, alabado sea el nombre de Dios, y que Dios permita que sus siervos y todas las personas que a Él se acercan puedan ser una luz
en las tinieblas de este mundo. ¿Qué enseñan los versículos sobre la disposición de Felipe a ser guiado por Dios y su capacidad de respuesta a las oportunidades divinas? Pues Felipe es un ejemplo que nos muestra de cómo trabajar de mano del Espíritu Santo y aprender a oír la voz del Espíritu Santo, porque en nuestra mente pueden venir palabras del enemigo y también pensamientos divinos. Entonces necesitamos tener mucho colirio que solamente el estudio de la palabra, la oración y el ayuno nos pueden dar. Un ángel guió a Felipe a uno que anhelaba luz y estaba dispuesto a recibir el Evangelio. Hoy también los ángeles guiarán los pasos de los obreros que consientan en el Espíritu Santo, santifique sus lenguas y refine y ennoblezca nuestros corazones. El ángel enviado a Felipe podría ser efectuando por sí mismo la obra en favor del etíope, pero no es tal el modo que Dios tiene por obrar. Su plan es que los hombres trabajemos en beneficio de nuestro prójimo y así cumplimos la ley, porque es amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y al prójimo como a nosotros mismos. Y si amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, vamos a creer que ellos también tengan la salvación en Cristo Jesús, y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si tenemos oídos para escuchar y ojos para ver, también nosotros seremos guiados por ángeles invisibles para alcanzar a los buscadores de la verdad con las verdades del reino. Estaba viendo en un Probadibet de la semana pasada que un hermano estaba sentado en un lugar y que oía una voz insistente que le decía: levántate, levántate. Y la voz gritó: levántate. Y se levantó el hermano y saltó, y en cuanto se levantó del lugar donde estaba sentado, cayó una cosa tremenda arriba, exactamente donde estaba sentado. Entonces es un ejemplo cómo el Espíritu Santo y los ángeles siguen trabajando en la actualidad. Es el Probadibet de hace una semana o 2 semanas, y por eso esas historias son muy importantes, ¿verdad? Entonces esa es la situación, mis queridos hermanos. El Señor al quien servimos sigue haciendo y nos sigue hablando a través de todo. El Evangelio en Samaria. A nuestro alrededor la gente busca cosas eternas, pero hay mucha incredulidad, ¿verdad? Hay mucha incredulidad en el mundo porque hay mucha mentira también, entonces se crea la incredulidad. Pero miren, hermanos, esto es lo que nos debe de guiar. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. El problema no era la cosecha. Con ojos ungidos de divinidad Jesús vio la cosecha abundante donde los discípulos solo veían oposición. ¿Cuál fue la solución de Cristo al problema? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:38. La solución era orar para que Dios te envíe a su cosecha. ¿Por qué no hacer esta oración? También les queremos pedir que la gente que quiera y ser colaboradora de un ministerio, de un gran pastor que tengo la fortuna de escuchar sus sermones, Pastor Andrés Portes, del ministerio www.lavozdelconsolador.org. Los invitamos a que se inscriban y formen parte de los 10,000 predicadores y colaboradores de ese ministerio. Si quieren formar parte de ello, pueden inscribirse ahí. Señor, estoy dispuesto a ser utilizado para el avance de tu reino. Esa es la oración que debiéramos de tener. Abre mis ojos para que pueda ver las oportunidades providenciales que me abres cada día. Enséñame a ser sensible a las personas que me rodean. Ayúdame a decir las palabras de esperanza y aliento y a compartir tu amor y verdad. Que seamos un bálsamo de Gadara y aquellos con quienes entro en contacto en mi día a día. Si haces esa oración, Dios hará cosas extraordinarias con tu vida. Si has trabajado para traer almas a Jesús, una cosa sabes, y no siempre es fácil, ¿verdad? Sí, por supuesto. Solo Dios puede convertirlos. Nosotros no podemos hacer que las personas hagan. Dios nos da un libre albedrío. Podemos presentar al Señor de la Biblia y el Espíritu Santo las puede tratar de convencer,
pero es decisión personal de cada persona, ¿verdad? Pero en su sabiduría ha elegido el Señor usarnos para ser parte de este proceso. Ese es el parte del proceso del cielo para volver a repoblar las mansiones celestiales. Trabajar por una sola alma requiere tiempo, esfuerzo, paciencia, amor nacido de lo alto, porque estas cosas vienen de Dios, no vienen de uno, porque uno no le gusta hacer esas cosas, pero si Dios lo pone en ti es porque Dios hará grandes cosas en uno. ¿Qué lecciones puedes hacer para que te ayuden a tener la muerte al yo necesaria para ser un testigo efectivo de Cristo? Es una pregunta que ahí queda para cada uno de nosotros. ¿Quiénes son algunas de las personas con las que estás en contacto y no conocen al Señor? ¿No les has dado testimonio? Esa es otra pregunta que ¿has hecho o estás haciendo o deberías hacer algo para testificarles? Esa es una pregunta que cada uno nos debemos de contestar. Pensemos en Saulo de Tarso. Aquí hay alguien que parecía ser converso de lo más improbable que pudiera imaginar, y sin embargo es San Pablo, ¿verdad? Y sin embargo sabemos lo que pasó. Debiéramos decirnos sobre todo el peligro de juzgar demasiado rápido a los demás por las apariencias externas. En el libro de Samuel dice que el Señor no ve las apariencias, el Señor ve los corazones, ¿verdad? Teniendo en cuenta la historia de Saulo que hacemos en un texto como Mateo 7:6, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que pisoteen y se vuelvan o despedacen. También va a haber personas, los burladores que dice en la carta de Pedro, o personas como cínicas como Atila, como al que le predicó Pablo, que estudiamos en la lección el otro día, pues personas que pues son consideradas no dignas del evangelio porque no tienen fe, no creen. Entonces dice aquí: no echéis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Pero pues que Dios nos dé colirio. Esa es nuestra oración que debemos de tener, ¿verdad? Para saber discernir y qué palabras debemos de hablar. Bueno, hermanos, es todo. Esa es la lección. Hoy es martes, pero pues en veces no tenemos tiempo debido a la vida ajetreada que tenemos de estudiar, la verdad. Pero así hacemos un repaso, un repaso. Entonces, hasta luego. Que Dios les bendiga. No sé cómo salir de aquí. Algo se puso. Pero